Ricardo Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto. En este jueves, cerrandito el año ya. En algún lugar del pasillo se nos perdió María Amparo Casar. Pero llega en cualquier momento. No, Mira, ya le podemos tocar la Está hablando la con trompeta. Obama. Está... No, era la felicitación a Castro. Hola, María Amparo Casar, ¿cómo estás? Empapando moscas. ¿Pero qué dice Barack Obama? Le estabas hablando con él, ¿no? O con Ban Ki-moon, a ver cómo van. Tratando de localizar a Rafael Rojas, pero no hay manera. Le mandamos ya mensaje directo, mails, todo. Ya tuiteamos su artículo que hoy Okay. publica en La Razón. Qué brillante es Rojas, No, ¿no? hombre. Es uno de los grandes académicos. Sí, es una suerte compañero tenerlo suyo en en el México. CIDE. Es una suerte tenerlo Es en un México. placer hablar con él, lo que sabe de literatura, de historia, de América Latina en particular, Sí. cómo maneja el lenguaje. Yo una felicitación a mi compañero Rafa Es Rojas. todo un personaje, escribe Estados Unidos y Cuba, diferendo y conflicto. Bueno, pues es el gran tema del día de hoy, vamos a dedicarle rápidamente porque lo suyo es la política nacional. Hace un momento me decía también el doctor Pasco, que México ha estado muy ausente de todo esto, me decía, y creo que es un gran aprendizaje para los politólogos y para todos los que nos dedicamos a observar la vida de los países, cómo hay decisiones, él se le atribuye a la dupla Fox y Castañeda, que tienen amplia repercusión, ¿no? Es decir, puedes meter una pata en un momento determinado. Castañeda tenía casi un problema personal con Cuba y Fox, por razones ideológicas, dijo igual, pues esta agenda muy panista, por cierto, los panistas la tenían muy marcada, de denunciar a Cuba por todas sus debilidades. Se trató de implantar en la política exterior de México con resultados más bien pobres, y bueno, pues dice Pasco que esto explica el por qué México no estuvo ausente en esta solución. ¿Algún apunte no estuvo presente, perdón, gracias por corregirme, o estuvo ausente de esta decisión? ¿Cómo ves las cosas, Bueno, María? primero, Abrimos felicitarte por la cobertura, porque sí nos brindaste a toda tu audiencia, en la que estamos también Ricardo y yo, desde las relaciones con el Vaticano, pasando, o sea, realmente nos diste un paseo, ¿sí? Por todas las aristas de lo que implicó el quiebre de la relación Cuba, Estados Unidos para América Latina, para México, etcétera, y también resaltaste, bueno, el papel que ha venido jugando México desde, en la OEA, en la ONU, en los foros bilaterales, pues, realmente notable el papel de México, un poco desdibujado en la más de la última década, por lo que ya nos platicaste, pero bueno, pues yo creo que hay que celebrar esto. Creo que de lo que menos se ha tratado en la cobertura, Leonardo, porque se habla del restablecimiento de las relaciones comerciales, etcétera, y esta parte más humana, más familiar, en donde pues se van a reunificar familias que, a pesar de que hace muchísimos años, pues también pasó con la dictadura franquista, ¿no? Por unos pocos menos de años, pero esta parte familiar de reunificación de las familias que se rompieron, ¿sí? A inicios de los años 60, pues también va a tener ese aspecto, ¿no? Lo menciono nada más porque pues todo lo demás ya lo cubriste. No, es un tema importante. Ricardo Rafael, tu lectura. Sí, hay muchas aristas, pero no puedo negar que me golpeó quizá un poco en el ego mexicano, cuando veo el agradecimiento que ambos países le hacen al Vaticano y a Canadá. Qué rabia, ¿verdad? El Vaticano se entiende muy bien. Lo de Canadá sí es un argumento que tiene que hacer reflexionar a la Cancillería, porque si bien yo podría estar de acuerdo con Ricardo Pasco en que se cometieron errores graves, y él lo narra minuto a minuto, porque era el embajador justamente Vicente Fox allá, hace rato ya que Vicente Fox no es presidente de México, y se pudo haber reconstruido la relación. Y no se hizo al punto, tú lo hacías notar, donde en la reunión anterior iberoamericana no vienen, no avisan, además avisan con retraso que vienen, mandan... Tenía CARICOM, entonces no podía venir. No podía venir, pero sí había una cosa como extraña, y claramente no jugamos en este papel. Ahora, la reconstrucción de las relaciones entre esos dos países sí va a involucrar a México, ¿no? La va a involucrar en lo que tiene que ver con límites fronterizos en aguas. Eso modifica, es uno de los temas, por cierto, a tratar. En el asunto de la reunificación, me amparo, son muchas familias que están allá y acá, también en México. Entonces, valdrá la pena ver cómo la política exterior mexicana establece una agenda, pues si no para jugar un papel protagónico, que no por la vanidad no es el tema, sí para jugar un papel eficaz
en este reencuentro entre ambos países. Me quedo, por supuesto, con un elemento como para estudiar en un manual de toma de decisión. Si por ejemplo, en este caso, falla, pifia, digamos, un intento de llevar las relaciones por una vía en 2001, 2002, 2003, pueda tener efectos todavía en el 14, porque tú lo dices bien, además es natural. Fox hace mucho que no es presidente. Calderón intentó, muy a su pesar, porque Calderón no estaba tan convencido. No era sincero, de hacer, pues más que no era sincero, creo que ahí ganó el hombre de Estado sobre el hombre de partido. Me tocó presenciar alguna discusión entre su canciller y él sobre el tema de cómo relacionarse con Cuba, y a Calderón no le traicionaba, pero este tema del político panista que tenía Cuba muy metido como una de sus prioridades, frente al hombre de Estado que le decían, oiga, pues reconstituya las relaciones con Cuba. Ese tema de ideologizar la relación, o sea, la Castañeda por razones personales, o Fox por razones ideológicas, o no sé si pensó que eso lo acercaría más a los Estados Unidos, es una mala idea, y que eso impacte efectivamente en las relaciones de los países 10 años después, es decir, que no te permita, independientemente de los cambios de gobierno, decir, oiga, pues de todas maneras yo con su país no lo puedo reconstruir. El gran tema entonces es qué papel puede jugar México en la transición cubana, es decir, el hecho de que Estados Unidos y Cuba, ahora pues habrán, lo decía muy bien María Amparo, que profundizar en la relación entre familia, una relación micro. Se ve todavía muy lejos que deroguen la Helms-Burton, se ve muy lejos que le autoricen a Obama la posibilidad de tener una embajada ahí, es decir, habrá que trabajar mucho, pero es una cosa interesante para el sector privado, el sector público mexicano. Finalmente Cuba es nuestra frontera y es un país muy cercano, es qué demonios, qué papel vamos a jugar en la reconstrucción de Cuba. Hay, por supuesto, la posibilidad de que el diálogo lleve a una democratización, y hay la posibilidad de que pues se colapse esta, digamos, tendencia democratizadora en favor de cualquier otra opción. Pero bueno, revisaremos, por supuesto, lo que México pueda hacer y si es un factor acompañante. Subrayo tanto en lo público como en lo privado. Me quedo, María Amparo, Ricardo, con una sensación muy amarga en este final del año. A todas las reuniones a las que he ido, que no he ido a pocas, y me he reunido pues con sector académico, empresarial, etcétera. Pues, un ambientito de decepción, un ambientito, o sea, entre indignación, impotencia y decepción por los temas de corrupción, violencia y todo lo demás. ¿Ustedes registran lo mismo, María Amparo? Yo registro exactamente lo mismo. Incluso ayer departíamos juntos en el convivio de muy austero también, como en todas las instituciones públicas, para despedir el año, y tuvimos oportunidad de esto, ¿no? En el del CIDE, sí, de sentir tanto estudiantes como maestros, como el personal administrativo, y bueno, pues en las reuniones que todos tenemos cotidianamente en los espacios en los que participamos, y yo comparto plenamente lo que dices, y lo comparto y me preocupa mucho. Ya no detectas esta misma. Detecto lo mismo que tú, y detecto una gran desesperanza que todavía me preocupa más que, digamos, el temor que existe, la decepción que existe en estos últimos 3 meses con respecto ya no voy a decir al gobierno federal, voy a decir con respecto al rumbo, ¿no?, del país. Y cuando preguntas hacia adelante, pues lo veo también lleno de desesperanza. Y junto este comentario con otra cosa que cuando venía para acá manejando, Leonardo, hablabas tú de este libro que reconocías que no habías leído, no habías más que visto la reseña. Me debía haber apuntado. Es que, tanto, no, yo sí. apunté ahí, en un alto apunté la referencia, porque me interesa mucho leer, y estoy segura, Ricardo, que a ti también, esta cosa de que a lo mejor ya no conviene plantearnos cambiar el país en su totalidad, Ricardo, sino como aquella vez que hablaba de las colonias, Ricardo, digo, Leonardo, de las colonias, de las delegaciones y demás, ¿no?, que decíamos, nos preocupamos mucho porque van a hacer una gran construcción en Insurgentes y van a traer ahí a 5,000 coches. No, ¿sabes qué? Preocúpate porque no abran un changarrito junto a tu casa porque está prohibido, porque ahí no hay estacionamiento, porque no tiene el giro. Preocupémonos el restaurante, sí. Preocupémonos del bache que está enfrente de la calle que no se barre. Y si cada quien, esta idea del prójimo, ¿no? ¿Qué quiere decir el prójimo? El próximo.
¿sí? Si nos ocupamos de lo que está próximo a cada uno de nosotros, otro país tendríamos. Entonces, yo te agradezco mucho esos dos comentarios y los comparto plenamente, y deberíamos de invitar a toda nuestra audiencia a empezar así por esas, así como hablábamos de la diplomacia de ¿qué? De los pequeños pasos, ¿sí? El Vaticano. Hablemos de la legalidad de los pequeños pasos. Yo se lo oí a Ángel Gabilondo en la reunión esta de Brasil, decía, bueno, no piensen en cambiar el mundo, piensen en cambiar su barrio, ¿no? Y por ahí podrían empezar y entonces el mundo cambiaría. Pero bueno, Ricardo, tú notas también esta sensación de impotencia, de decepción. ¿Qué te dice a ti la gente? El ambiente así está. Y traigo como dos estampas, digamos, a propósito de ese ambiente. El primero es un asunto personal. Yo me tengo prometido que en épocas difíciles no ser pesimista, porque la verdad es que en épocas difíciles ser pesimista es una suerte de frivolidad. Es justo cuando hay que estar planteando salida, pero me asumo en un tono pesimista fundamentalmente porque veo 3 meses por venir en el año que entra, si no es que parecidos, incluso peores. Entonces eso me trae de mal ánimo, y creo que hay argumentos, los podríamos desgranar ahora, porque hay argumentos suficientes para no ver el arranque del 2015 con buen resultado. Sí. Pero el otro tema, y perdón que lo ponga así como metáfora, es la sensación como cuando uno era chamaco y andaba con los amigos que empezaban a manejar. Y ese chofer que te llevaba a una fiesta, un amigo tuyo, un conocido, no sabía llegar a la fiesta y te pasabas horas dando vueltas alrededor del lugar, porque no, esta sensación de que quien va manejando el coche trae ese problema, que no sabe muy bien Está cómo muy llegar memorioso a de la las fiesta. fiestas de juventud, algo, ¿te acuerdas de las posadas de tu juventud? Pero todavía me puso el ejemplo del mismo amigo que va ahí y resulta que se había tomado sus tragos y vas con el Jesús en la boca. Algo dice, algo dice tus... La sensación de que Sí. no saben muy bien cómo van a resolver. Yo me quedé con muy mal sabor de boca, pero que regresa a lo Sí. macro, pero el derrumbamiento del proyecto anticorrupción y la manera como lo derrumbaron, ¿no? La manera como se ha respondido a los temas de corrupción concretamente, o de conflicto de intereses, o de, en fin, sí, la suerte de soberbia alrededor. Ahí es donde me deja muy inquieto, porque claramente, y a lo mejor esto tiene que ver con lo que tú decías, quien está conduciendo el carro, que parecía que más o menos sabía para dónde iba, a lo mejor podía no gustarnos dónde llevaba el carro, pero parecía iba. que sabía a dónde iba, Sí. dejó de saberlo. Y en ese sentido, entonces lo que veo entre la gente, y yo creo que en uno mismo, es esto que tú planteas. Bueno, pues si el que conduce no sabe a dónde va, a lo mejor es momento para los que vamos en el asiento del copiloto, empezar a tomar acciones propias. Y eso sí lo empiezo a ver mucho, igual en las reuniones de distinta índole de organizaciones sociales, sensación de vamos planteando nosotros una propia agenda, encontremos un propio debate que logre darle el rumbo que no le está dando quien conduce el vehículo. Porque Es que veo los tres elementos, digamos, en el ánimo nacional de fatalismo. Por un lado, pues, esta economía nunca va a crecer, este país no tiene arreglo, finalmente somos lo mismo de toda la vida. Veo impotencia por el caso Iguala, por cómo sube la violencia en Michoacán, por la situación que vive la Ciudad de México, etcétera. Decir, mire, pues sabe que no hay manera de cambiar esto. Y hay decepción por la reacción de la clase política. O sea, registro las tres, ¿no? Es decir, el fatalismo, este país no tiene arreglo, esta impotencia ante los hechos que nos indignan y nos llevan ante una situación absolutamente, eso, de impotencia absoluta, y la decepción. O sea, te revelan lo de las casas, te revelan escándalos de corrupción terribles, te cancelan una licitación, tienes broncas por todos lados, y la respuesta es, pues paren las iniciativas. O sea, en vez de tener la reacción de, oye, vamos a corregir esto, el tema es, pues, ¿sabe qué? Yo aquí sigo y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Esa sensación es dramática, María Amparo. Para retomar otra noticia que dabas hoy en la mañana, Leonardo, temprano, alrededor de las 7:30, que decías que te había mandado un reporte el secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Eso es otra de las cosas que siento, que percibo, que he registrado en mis pláticas con empresarios, con intelectuales, con estudiantes, etcétera, que es un afán justificatorio. Hay prácticamente una nula autocrítica. No veo un mundo, cuando hablas con los funcionarios públicos, en donde digan, la regamos en tal y tal, no tomamos en cuenta
la posible consecuencia de tal cosa. No, están, lo voy a decir vulgarmente, en la jerga común y corriente, montados en su macho, ¿no? Entonces, justifican todas las, ya sea en corto o en largo, justifican todas sus acciones. Eso por un lado, el afán justificatorio, y por el otro lado, lo que llamaba yo ayer el desdén. Es un desdén por lo que opinamos. No en la tertulia, no somos tan importantes, pero lo que opina, lo que registran las encuestas, lo que opina la gente en la calle, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema que percibe? Les da idéntico, ¿sí? Idéntico, ni siquiera les diría yo, como Carlos Salinas de Gortari, que fue el primer presidente en México que se apoyó en las encuestas, en donde a ver, las encuestas dicen que la población está en contra de tal cosa, y él ordenaba, ¿sí?, que se cambiara la opinión pública. La percepción, sí. O sea, ayuden a que cambie a través de promocionales, a través de políticas, a través de los periódicos, no lo sé cómo, pero que la cambien. Censurar, comprar opinión, porque también eso hacían, ¿no? Por eso, por todos los medios, los buenos y los malos, ¿no? Por indoctrinamiento o por censura, como lo quieras ver. Como lo quieras, o una combinación de eso. Los de ahorita simplemente desdén. Nos da igual. Digan lo que quieran. Digan y sigan diciendo, mi experiencia, dicen ellos, es que va a durar el escandalito 3 días, 4 días, 5 días, y se va a morir. Pero a ver, es que no lo notan, es decir, la indignación es fuerte, y si la reacción es desdén, o por otro lado, formalismo legal, Ricardo, es eso. No, es que la ley me permite hacer esto. Dice, oiga, señor, aquí lo que estamos discutiendo, y yo recordaba el texto de Salvador Camarena, muy memorioso, ¿cuál? de todas las, publicó uno buenísimo, de cómo José López Portillo se enfrentaba a los regalos de las casas, legalidad, moralidad, lo retuiteó porque de verdad vale mucho la pena recordar eso, es decir, o sea, encastillarte en lo legal cuando eres el responsable de conducir a un país, de insuflarle un ánimo diferente, no sé cómo lo ves. Sí, diera la impresión de que sabían tocar bien los instrumentos de la orquesta frente a la partitura, casi en una pieza de Beethoven, pero son malísimos para el jazz. O sea, de plano no se le da el jazz, no puede improvisar, y hablo concretamente del presidente, y ahora su equipo, que sí había logrado en otros momentos revertir las cosas al favor del presidente, en ese momento el candidato Peña Nieto, tampoco está funcionando para hacerlo, y a esto se suma ya una confrontación interna dentro del gabinete, que esa es la novedad. ¿Esa también tienes? Pues que en efecto impide operar como operaron, por ejemplo, en la época de la campaña o de otros descalabros. Entonces, todo esto junto, sí, pues sí merecería que tomaran las vacaciones de diciembre para ponerse a pensar seriamente. Que en lugar de suponer, como decía María Amparo, que se va a ir, van a usar Navidad para que las cosas pasen y van a amanecer en enero, pues como si el país fuera otro, que realmente utilizaran estas semanas para reencontrar canales de comunicación y diálogo. Y yo ahí me centraría como con el tema de la propuesta. Claramente, si este país no hace un uso intensivo de la voz, para seguir aquella máxima, ¿se acuerdan? De Hirschman, ¿no? La voz produce lealtad a los sistemas, ¿no? Si hay un diálogo intenso, regional, con sectores, entonces hay una lealtad al sistema que nos cobija a todos. Sí. Pero cuando no hay diálogo, no hay voz, entonces lo que sigue es defección, es salirse. Y eso puede estar pasando, lo hemos ya platicado aquí en otros momentos, con mucha gente. La insatisfacción es una forma de salirse, de tomar distancia con el sistema y con el régimen. Y me parece que esta conducción, que trae muy limitada la voz, es también la explicación de por qué la gente está tomando tanta distancia, diría no con el sistema, pero sí con este grupo gobernante. Es inevitable a estas alturas pensar ya en un relevo en el equipo gubernamental para inicios del año, ¿no? No. Fíjate que yo creo que sí va a haber un relevo. Por eso, inevitable pensar en que habrá un relevo. Perdón, sí. Va a haber un relevo, sí. Pensé que lo estás diciendo en negativo. No inevitable pensar que con los mismos, ¿no? Y más porque la mitad están peleando. Sí. Unos se alegran de que a los otros les saquen las casas y, en fin, este lío que tiene en su gabinete, que ha sido tremendamente disciplinado, discursiva y prácticamente. Yo tenía una pregunta, porque estamos hablando un poco de lo que vamos recabando, percepciones, sensaciones, en fin, dichos de la gente, etcétera.
como que vi, y creo que Ricardo y yo teníamos una visión distinta en nuestros artículos, en lo que hemos dicho públicamente con respecto a los empresarios, por ejemplo. A mí me dio gusto que sentaran a la mesa, o sea, como que vi alguna apertura, estando de acuerdo con Ricardo que esta apertura debe de ser, uno, no para hacer acuerdos al oscurito; dos, no para regresar ciertos privilegios, ¿sí? Y tres, sí, pues para escuchar y ver hacia dónde vamos. Pero yo lo recibí en ánimo celebratorio y esperando que que se extendiera a otros sectores. Claro, es más fácil recibir a los empresarios porque están unificados en una cúpula y entonces, sí, pero, o sea, ¿cómo se junta con... Como François Hollande, que se va a quedar en el Elíseo en vacaciones para recibir a los franceses. Pero a ver, dígame qué les parece mal de mi presidencia. No va a acabar el hombre. Ha trascendido que se ha juntado con algunos grupos de periodistas de ciertas casas editoriales. Trascendido, se ha publicado, ¿no? Directamente. O se ha publicado. Yo espero que empiecen a escuchar a la gente, ¿sí? Que lean lo que se dice, que escuchen lo que se dice, que inviten expresamente. No sé qué haya pasado en esas reuniones, yo no he estado en ninguna de esas reuniones, pero quisiera o esperaría yo que ahí hubiera este ánimo que no estamos notando ninguno de los tres aquí. Porque si la ojalá ya haya esa apertura. Yo te invito para oírte, para después justificarte, decirte que la ley me lo permite y todo lo demás, pues tampoco, o sea, si no hay una enmienda en la conducción, que es lo que creo que te lleva a, digamos, a concluir cualquier tipo de reunión, obviamente no va a ser el presidente lo que le diga a uno, ni Krause diciéndole que pida disculpas, ni todo lo demás, pero sí creo que debe venir una señal política, y retomo el tema, debe empezar con una reconfiguración completa del gabinete. Ricardo, Rafael. A ver, yo creo que este es un gobierno que trae una pérdida de legitimidad, lo digo duro, pero pues eso es, y la legitimidad es como el capital, ¿no? Es como un banco que pierde su capital, pues un banco que va perdiendo capacidad de estar en el mercado, y en este caso sí, yo creo que es un gabinete que trae pérdida de legitimidad. ¿Cómo lo resuelves? Pues como le haría un banco, ¿no? O como le haría alguien que está perdiendo su capital, va y pide prestado. Entonces dice alguien, oye, ¿me prestas para volver a llenar mis arcas? Bueno, necesita legitimidad prestada. Y eso lo hace cualquier gobierno democrático. Trae legitimidad prestada. Déjenme remitirme a la época de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Tenía problemas muy serios en gobernación, se trajo a Jorge Carpizo, Carpizo le prestó legitimidad a su gobierno, y eso se hace con mucha frecuencia. Creo que este es un momento, enero es un buen momento, para que el presidente traiga legitimidad prestada. Y esto implica no traer a sus leales, a sus incondicionales, sino a personas que en la sociedad tienen hoy fuerza, legitimidad y credibilidad frente a esta sociedad que no se siente con capacidad de interlocución y con capacidad de influencia. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Será capaz el presidente Peña de invitar a los no leales, a los que no son incondicionales, a sentarse en el gabinete para tener interlocución con esta otra sociedad con la que hoy no tiene comunicación? Porque si se arriesga, si cruza la línea y se arriesga a poner ese tipo de interlocutores, es muy probable que ese cambio de gabinete dé buen resultado. Lo otro es, pues mover algunas piececitas aquí y allá, traer más gente del Estado de México, o subir, ¿no? Imagínate, saco a Osorio Chong porque es de Hidalgo y subo a Luis Miranda porque es del Estado de México. Eso no es un cambio de gabinete. Traigo a Castillo de Michoacán a la Procuraduría. Y saco. Sí, entonces, eso es un cambio de gabinete muy distinto, ¿no? Creo que el que acabas de plantear es muy claro. Es encerrarse más en el Grupo Toluca. Entonces, a mí me preocuparía un cambio de gabinete más Grupo Toluca. Y me tranquilizaría un cambio de gabinete incluyendo agentes que traigan legitimidad al gobierno y al gabinete. Y yo creo que esa es la discusión a fondo que tendrían que estar dando en este momento. Pero sí, crisis de gabinete, yo no te contesté, sí creo que debería de haber, como ha habido en tantos países, pedirle a todo el gabinete la renuncia y seguramente ratificar a muchos. Pero también dar una señal de decir, a ver, sí, vamos a un cambio porque aquí no está viendo rumbo, no está viendo confianza, no está viendo legitimidad. Ojalá lo detecten y lo detecten bien, porque a mí me preocupa otra cosa que no sé cómo frasearla, María Amparo, Ricardo, apropiadamente. Es decir, el modelo de gobierno de coalición, ¿no? Es decir, la posibilidad de llamar a la oposición a gobernar contigo. Después de que hiciste el Pacto por México, yo coincido, debo decir, con la mayor parte de las reformas que hicieron. Coincido y creo que fueron benéficas. No coincido tanto con este modelo, es más, rechazo ampliamente este modelo de que buena parte de estas reformas se han hecho
hecho con moches, y que estemos viendo que esta cultura del moche, comprar las oposiciones, darle todo, te dé resultados. Sí, cuando sales de compras, y pues puedes comprar muchas cosas, pero siempre hay un efecto cuando compras voluntades de personas deleterio. Es un efecto que te genera también una descomposición y un envilecimiento en la forma de negociar políticamente. Si yo te acepto tomar un café porque somos amigos y te digo, sí, pero te voy a cobrar, son 8,000 pesos, mi querido Ricardo, porque yo cobro por hablar, ¿no? Vas a decir, oye, pues nuestra relación se va envileciendo hasta extremos absolutamente increíbles, con lo cual me lleva, no sé si lo puedo plantear apropiadamente, a una especie de callejón sin salida con oposiciones que no funcionan. Es decir, si hoy invitara a Jesús, ¿cómo se llama?, al dirigente nacional del PRD, o a Jesús, ¿cómo se llama? Ortega o Zambrano, uno de los ex dirigentes, invitar a Navarrete, invitar a 3 o 4 panistas, pues mucha gente diría, pues subió al barco a los que ya tenía metidos en el Pacto por México, con lo cual tampoco estoy seguro, a lo mejor estoy siendo muy pesimista, resolverías mucho. Tendrías que empezar a buscar en otras playas, y no sé si efectivamente esas playas están dispuestas a acercarse a ejercer el gobierno. Ricardo Rafael. Sí, menos sociedad política, que fue la que jugó fuerte en el pacto, y más sociedad de otro tipo, académica, civil. Mira, son ejemplos, ¿no? Sí, pero claramente si se sonaba, lo habíamos platicado aquí, que el rector Narro podía eventualmente encabezar una comisión. A ver, yo quisiera ver al rector Narro eventualmente en el gabinete. Sí, creo que hoy tiene legitimidad fuerte, podríamos estarlo viendo ahí sentado. Yo vería ahí sentado, dejen poner ejemplos, siempre se recurre al mismo, pero gente como José Woldenberg, a ver, sentado ahí, ¿no? En esa estatura. Creo que México tiene sobradas personalidades. No, lo dije en broma porque van a creer que se están yo prefiero seguir viendo los toros desde la barrera. Era una mala broma. Porque creo que hacemos mejor desde este lado, pero yo creo que sí hay personalidades en este país que merecerían la oportunidad de entrar a resolver esta crisis. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿este es un presidente capaz de concederle confianza a los que no han sido sus leales? Y ahí es donde me siento muy incómodo porque no lo veo tomando esas acciones. Y quiero insistir, me temería que en lugar de ver un gabinete de recambio que abra hacia la sociedad, el recambio que vayamos a ver es más bien de volverse a encerrar en los propios, que esa ha sido la actitud. Y decía María Amparo, regresar a la discusión sobre lo de los empresarios, ¿qué fue lo que no me gustó del tema de los empresarios? Concretamente los discursos, sobre todo la segunda reunión, no eran discursos de diálogo y de crítica, fueron discursos de lealtad incondicional. Y quien colocó el ambiente de la lealtad incondicional fue el propio presidente. O sea, no le preguntó, en la segunda reunión, porque la primera eran 20 empresarios, la segunda de los 70, no les preguntó qué opinan, cómo la ven. Lo que se oyeron fue uno y otro tomando el micrófono para decirle, señor presidente, está usted haciendo muy bien, estamos con usted, imponga el Estado de Derecho. Ni un solo argumento distinto a eso. Yo no lo vi así, creo que incluso fue dura en muchos sentidos. Obviamente se mantiene esta cuestión de respeto al presidente y todo lo demás. Todavía no estamos acostumbrados a un diálogo muy horizontal, pero no necesariamente compartiría tu punto de vista, pero está claramente ubicado. ¿Qué opina cada cual? María Amparo Casar, ¿algún apunte más sobre esto? Me gustaría que le echamos un vistazo a lo que ocurre en Michoacán. Me preocupa mucho que lo que parecía un expediente encarrilado y en vías de solución, de pronto empiece a hacer agua por todas partes. Haciendo agua, en efecto, ¿no? O sea, empezamos el año con una estrategia para Michoacán, que fue nombrar a un procónsul. Ahora nos rasgamos las vestiduras porque se propone la toma de un estado o la posibilidad de la toma de un municipio con respaldo jurídico, incluso con respaldo constitucional, pero pues se hizo sin ese respaldo jurídico en el caso del estado de Michoacán y en concreto y lo apoyaron varios Luisa María Calderón, Silvano Aureoles, todos los que hoy dicen eso no se puede hacer, lo avalaron, lo aplaudieron, incluso Manuel Camacho. La toma de, ¿cuántos fueron? 17 municipios, en fin, los que hayan sido en Michoacán. Entonces veo ahí una cosa bastante inconsistente. Por un lado era la toma de estos, ¿no? De los municipios, o bueno, la toma de control por parte de la Federación. Incluso lo comentamos aquí, se nombró a un gabinete, prácticamente un gabinete alterno, ¿no? O sea, cada secretaría nombró junto con para acompañar a Castillo, sí, la parte económica y la parte de desarrollo social, etcétera. O sea, realmente había ahí un procónsul, ¿no?
Y esto fue acompañado con la legalización de las autodefensas, que pues pasaron a ser parte de la guardia o de las fuerzas públicas legales, les voy a llamar así. Se pidió el desarme, ya vimos que el desarme no fue tal, también lo señalamos aquí. O sea, ¿cómo desarme si nunca vimos un padrón de armas, sí, para poder darles seguimiento? Y acabamos en lo que acabamos el lunes con esta refriega entre dos grupos, en donde otra vez, Ricardo, ¿qué es lo que vemos? ¿Una cosa justificatoria? En donde nos dicen, no, pero es que eso es un problema entre dos grupos que se llevan peleándose muchos años, ¿no? Es un pleito ancestral como los pleitos ante hermanos. ¿Y eso es una justificación o es un calcetín? Eso es una justificación, me pregunto a qué. Y yo sí recordaría que la refriega que se dio, dado que fueron las guardias rurales, pues entonces se dio no entre grupos armados que no tuvieran respaldo jurídico. Mora contra el americano. Bueno, pero el americano no está legalizado, pero Mora sí está legalizado. Claro. ¿Sí? Y ya dijo ahora que va a quemar el uniforme y que eso... Bueno, ya lo quemaron algunos el sábado, domingo, ¿no? Sí, el domingo. Entonces, pues lo fallido de esta estrategia está saliendo y los peligros de legalizar. Y si habían pensado en esa para Guerrero, pues dirás, oiga, pues ahora sí ya no funciona. A repensar. Ricardo, ¿tú qué lectura tienes de lo de Michoacán? A ver, dos reflexiones, una más de contexto amplio. La Ruana se quedó como el foco de violencia principal en Michoacán después de todos estos episodios. Y claramente ahí estaba concentrado buena parte de la no solución a los conflictos. Entonces, un día u otro iba a estallar esa población. Era una cosa bastante anunciada y cantada, y lo será interesante ver si después de esta entrada, digamos, de la autoridad a la Ruana, se puede reordenar la vida de ese foco violento, en fin, desde hace mucho tiempo. Ahora, en el otro punto me encuentro con lo que ustedes están diciendo. Yo creo que la solución Castillo ya no dio para más, ¿verdad? Ni en Michoacán ni en el resto del país. Esta idea de voy a mandar un hombre de toda mi confianza para que con su protagonismo, un enorme margen de maniobra, digamos, una capacidad para aplastar a los poderes locales y ordenarlos, esa es la solución al conflicto, se está revelando que no, porque no tiene puerta de salida. O sea, ¿cuándo se va a ir Castillo? A ver, ¿dónde está el día y las condiciones que determinarán cuándo se va a Castillo? Tienes toda la razón, pero eso se dijo desde el día uno que mandaron aquí a Castillo. Dijimos. Oiga, no tiene, digamos, solución de continuidad, y bueno, se discutió el tema de si vas o no a reforzar a los gobiernos locales, que ahora vemos que no sirven para absolutamente nada, Ricardo, María Amparo, ni en Guerrero, ni en, ¿cómo se llama? La agresión a periodistas en Guerrero, la vieron, ¿no? Pidiendo la intervención del gobierno, dijeron, ¿sabe qué? No podemos hacer absolutamente nada. Y pues eso, los borras literalmente sin que haya ninguna solución. Oye, a ver, te detengo medio minuto para que me cuentes qué está pasando en aduanas. Leí tu columna hoy, ¿un apagón o qué? ¿Es un nuevo caso de corrupción o qué? Digamos, tiene dos aristas. La primera, que a mí me dejó muy impresionado, es que más o menos a partir de junio, las videocámaras que instaló Calderón en 2007 se apagaron. Entonces no hay videocámaras en los aeropuertos, en los puertos y en las aduanas fronterizas. Tampoco todos estos sistemas justamente de monitoreo de los transportes de carga y tampoco los transportes de pasajeros. ¿Por qué se apagaron? Pues dicen dentro de aduanas, bueno, porque vamos a cambiar las directivas y los lineamientos. Entonces, en lo que lo cambiamos, le suspendemos el contrato a quienes lo estaban dando, que son 4 o 5 empresas, para luego volver a crear lineamientos y directivas y entonces volverlo a licitar. Y entonces esto implica que por lo menos desde junio, con lo que llamo ahí, hay un apagón. O sea, las aduanas están a oscuras. Entonces, este es el primer elemento que me parece muy grave y sí valdría la pena señalarlo, y que va de la mano con que renunció el director de aduanas, que por cierto, busquen en internet la renuncia de Alejandro Chacón y van a encontrar una nota, una cosa rarísima, la renuncia del director de aduanas, que además está ratificado por el Senado, casi en secreto. Entonces, estos dos elementos me dejan muy inquieto. Y desde luego, sí, Leonardo, diera la impresión de que estaban armando, no sé si siguieron armándolo, un paquete completo, para que no fueran 5 o 6 empresas, sino solamente una, quien recibiera todo el contrato. Y bueno, pues parecía que se venía perfilando a alguien que, por ejemplo, da ese servicio en el Estado de México ya, cuya razón social... ¿En dónde?
¿Me ubicas en el Estado de México? Entonces ¡Qué esto es horror! como Capufe. O sea, Muy paramos, parecido. ¿eh? Pues como el tema de los Peor, Alcántara. peor, porque esto es ineficiencia pura lo de Capufe, pero esto es, las aduanas son, ahora que se cumplieron los 20 años del TLC, todo mundo, yo oí al propio Videgaray decir, tenemos aduanas del siglo XIX, bueno, lo retomaban, se comentó mucho, Bueno, y es un comercio nido de del siglo XXI, entonces, a ver, entonces a las aduanas del siglo XIX o siglo XVIII les quitas efectivamente las cámaras y es, mejor se lo vamos a dar a un señor para que él, pero no han aprendido de oceanografía, de depender de un solo proveedor y de otras cosas que a la larga se revelan funestas, María Amparo Casar. Pues sí, pero otra vez vamos a lo del desdén. O sea, pues sí, se revelan funestas, pero como no puedo pensar que la gente es tonta e ignorante, en este caso nuestros gobernantes, y que no son capaces de prever, ¿sí?, las posibles consecuencias. Digo, nunca somos los seres humanos capaces de prever todas las consecuencias, ¿no? Pero aquí, si están pensando, para regresar al caso de la columna de Ricardo, ¿sí?, que esto no va a tener consecuencias, sí tiene consecuencias. Pues es que... Sí, De cara a los Estados Unidos. y bueno, además, a ver, están muy felices y igual que tú, Hemos Leonardo. recibido dinero de yo- la iniciativa Mérida para modernizar aduanas. yo me decanto en favor de las reformas que han pasado, de la mayor parte, ¿sí? Pero que se hagan cargo que si hay algún ingrediente indispensable para que estas reformas semijalen, ¿sí?, semifuncionen, es precisamente que haya, uno, transparencia, dos, que se aplique, o sea, que se observe la ley, y tres, que se rindan cuentas. Si no, no van a jalar. Lo estamos viendo, tú que eres experto, Ricardo, en la cuestión educativa. No está habiendo transparencia, pero sabemos, cuando hablamos con los trompicones, gobernadores y hablamos con la gente en los estados, que esto no está O caminando. sea, se ha venido abriendo, déjame dar una nota de positiva, con la presión, ayer me decía Alexandra Zapata, que vino aquí, poco a poco la presión mediática de las organizaciones, se ha venido abriendo esto. Y a mí lo que me resulta absolutamente increíble desde el punto de vista intelectual, ¿cómo es posible que crean eso? Es decir, ¿cómo es posible que gente que tiene doctorados en el MIT y en todo lo demás Bueno, se ha suponga gobernado que... 6 es que, años. pero con eso, con la formación académica pura. Es decir, tú puedes suponer que en un mundo global, en donde te estás abriendo a distintos sectores, el desdén va a funcionar. No va a llegar cualquier señor de Holanda y va a decir, a ver, yo voy a entrar a una licitación de un gasoducto, si tú quieres. A ver, ¿tengo garantías de que esa no se la van a dar al cuate del político en turno? ¿O tengo garantías de que esa licitación que van en un momento determinado a fallar no la van a echar para atrás por un escándalo mediático? Se necesita ser, no me atrevo a decirlo, no por lo supuesto ahora, pero se necesita ser ingenuo para pensar que el desdén es suficiente. Yo entiendo que va a ser desdeñoso con la opinión pública nacional, pero tú no puedes gobernar un país cuya oferta es nos estamos abriendo al exterior haciendo un desdén de ese tipo de práctica, Ricardo. Ahora, se añadiría, hombre, habiendo tantos espacios para hacer negocio, ¿por qué meterse con aduanas? O sea, literalmente es un área muy sensible para la seguridad nacional. Aquí sí está pecando Me de parecería como meterse, por ejemplo, volverse proveedores de la cruzada contra el hambre, ¿no? Medrar con la pobreza o medrar con la seguridad nacional. Oye, Pues si eso Me hemos parecen hecho durante elementos- 20 años, me 30. Oye, está en la ironía total. ¿No? O el hangar Sí, presidencial. de veras, ¿no? Oye, Sí, yo sé, es que hay cosas que ofenden más que otras El hangar- y que no sean ¿Cuál te sensibles gusta más, frente a esos ingenuo o elementos. irónico? oye, pero sí, Se claramente. tocan, 40 se tocan. años llevan medrando con los Pero programas tienes razón, la sociales. interacción con Claro los que Estados tiene Unidos te razón. mete muchísimas complicaciones. Pero igual el hangar te mete presidencial. presión, ¿eh? No, bueno, pues claro que te mete. El hangar presidencial se lo dio en Hinojosa. ¿Por qué? Porque es de seguridad nacional. Y como es directa, asignación directa, pueden hacer eso sin problema. ¿Qué tal? Bueno, pues. Ahora, ¿nos meterán presión, Leonardo, Ricardo, los norteamericanos? Claro que nos van a meter O, presión. o cuando vengan tipo, ¿cuál era? Walmart o tipo HSBC, pues no sé, como que se acomodan a No, nuestros modos y también se llevan sus Ese modos. tema es muy sensible y ayer me decían estas personas, algunas de las personas, no revelaré su nombre, que se dedican precisamente a traer negocios a este país y explicar las reformas. Todo el mundo está con la Casa Blanca, Ayotzinapa, los muertos, y muchos están preguntando, oye, yo tengo garantías de entrar a un país donde el Estado de Derecho no necesariamente se cumple y hay favoritismo de ese tipo. Esas son las preguntas que se están haciendo ¿Qué le los contestas? inversionistas. Búsquese usted un mexicano que haya tenido negocios en Estados
Estado de México y tiene garantías de participar en esos negocios. Por supuesto que no les voy a decir semejante cosa, pero tú ya dijiste eso. Bueno, María Amparo, Ricardo, quiero decirles, pues ya nos vamos, que ha sido un placer compartir este año con ustedes. Un año más, pero concretamente, el 14, espero que tengamos muchos más. Esta tertulia es, por supuesto, muy apreciada por nuestra audiencia y para mí es un placer poder trabajar, pero hacerlo con mis dos grandes amigos. María Amparo, te deseo una feliz Navidad, felicítame a la familia y sé rabiosamente feliz. Eso era lo que quería yo de regalo de Navidad, el ser rabiosamente feliz, te prometo que lo voy a intentar. Ricardo. Y en efecto, es un gran regalo de la vida poder trabajar y construir amistad en simultáneo. Yo se los agradezco muchísimo a los dos, porque ha sido un regalo de todo el año, no solo de Navidad. Mi querido Ricardo, María Amparo, muchas Beso gracias. a los dos, a para todo fortuna nuestro nuestra, la tertulia todos los jueves en esta primera emisión de Enfoque.